Saludos, apreciados estudiantes. Nuevamente estamos aquí con ustedes en esta clase de griego 1 o griego 2, dependiendo de la materia en la que estén cursando. Mi nombre es Santa González, soy profesora de esta materia y nuestro propósito es, a través de estos videos, poderles clarificar o poderles dar una orientación un poquito más amplia o un poquito más entendible de esta materia que ustedes están cursando. Ahora nos enfocaremos en lo que sería la lectura y traducción del texto bíblico. Ya en clases anteriores hemos visto las declinaciones, el alfabeto, hemos visto el verbo y ahora en esta clase vamos a ver cómo unimos todo eso para poder entonces traducir el texto bíblico. Una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta es que necesitamos herramientas para poder realizar esta clase o para poder desarrollar esta clase de mejor manera. Una de esas herramientas es que ustedes tengan un diccionario bíblico, lo pueden conseguir en internet o pueden comprarlo en cualquier librería cristiana. Hay un diccionario que se conoce palabras expositivas griegas del Nuevo Testamento y el autor es Devine. Me parece que este diccionario sí tiene español griego, griego español. Necesitamos eso urgente. En caso de que no lo puedan conseguir en físico, pueden conseguirlo en internet, como le he dicho, en PDF. El diccionario griego español se llama así, Vox, que lo pueden ustedes conseguir en PDF. Y otro elemento importante es un Nuevo Testamento en griego. Lamentablemente aquí donde nos encontramos, o donde se encuentra el Semisud, no ha llegado o no llega todavía la dotación de Nuevos Testamentos en griego. No sé si en sus países donde se encuentran ustedes pueden conseguir Nuevo Testamento en griego. No el interlineal, sino el Nuevo Testamento en griego, Nestlé Aland, la edición 26, que eso es muy importante para poder entonces nosotros conocer y practicar esta materia, porque sin práctica no va a haber entonces el resultado esperado. Y un tercer elemento, una gramática griega básica, que también la pueden encontrar en cualquier librería o en PDF, pueden conseguir entonces una gramática griega para ampliar y conocer un poquito más sobre este idioma, porque en un periodo de un trimestre no podemos darle todos los elementos o todas las contenido que necesitan para eso. Es importante entonces también su dedicación y su enseñanza propia de esta materia. El texto que trabajamos en la materia es el texto de Juan, o el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y se les ha pedido que ustedes hagan la traducción, que ustedes busquen un diccionario, el término logos, o también se les ha pedido que traduzcan lo que sería la primera frase, en arjé, en jologos, kai jologos, en proston theon. Si ustedes las han escuchado, aquí ya estamos considerando los espíritus, los acentos y la transliteración de la palabra griega a la española para entonces hacer la lectura. En arjé, en jologos, kai jologos, en proston theon, kai theos, en jologos. Este es el versículo 1. La palabra logos la van a encontrar igual en un diccionario teológico o lo van a encontrar en un diccionario filosófico, porque el término logos, que tradicionalmente algunas versiones traducen como verbo o palabra, ¿sí?, tiene toda una explicación filosófica de lo que significaba esta palabra logos. Por nuestra teología y por nuestra enseñanza, a la mejor ya de la iglesia, sabemos que la palabra logos, Juan lo está aplicando, no lo dice directamente a Jesús, sino que al leer y al entender y al traducir los 18 versículos del capítulo 1 de Juan, vamos a entender que ese logos al que se refiere Juan es Jesús, es aplicado a Jesucristo. Entonces, para poder traducir o poder entender o poder acercarnos a lo que Juan nos está queriendo decir en este texto griego, tenemos que ir entonces no solamente al diccionario griego de qué es lo que significa la palabra logos, que en este caso es el centro, digámoslo así, o es el sujeto a quien se refiere Juan. Vamos al diccionario y buscamos la palabra logos. Otra cosa importante, el diccionario va a estar las palabras o las letras en el orden alfabético
o en el orden del alfabeto griego. Después de la capa, entonces va a estar la lambda. La lambda, ustedes van a la lambda y buscan la palabra logos. Y algunos diccionarios le van a decir lo que significa. Pero es una traducción básica y sencilla. Para poder entonces traducir y hacer teología de este texto, necesitamos, como ya les decía, otras herramientas, aparte del diccionario griego, diccionarios teológicos, algunos otros comentarios de personas que ya han trabajado con respecto a este pasaje y nuestra, digámoslo así, nuestra interpretación personal y que puede entonces dar una teología o un entendimiento de esta traducción de una manera general y acorde a la doctrina que nosotros profesamos. Ahora, si solo queremos hacerlo literal, no necesitamos todos este tipo de comentarios. Literal, podríamos decir entonces, cuando Juan empieza en arge, en logos, ahí hay una coma, es decir, hay una frase que literalmente quiere decir en el principio el logos. O, para darle mayor sentido, el logos era en el principio. Literalmente Juan se traduciría así, porque empieza con una preposición, en arge, en logos. En el principio era el logos. La palabra en, con eta, que también lo van a ver en la pantalla, es un verbo irregular. Es el famoso verbo eimi, ser, estar o existir, pero aquí está en tiempo imperfecto, tercera persona del singular, modo indicativo. Entonces sería una preposición que traduce en, arge, que es un sustantivo femenino en dativo, el verbo irregular imperfecto, el artículo jo masculino y el sustantivo masculino logos, en nominativo los dos. Entonces la traducción literal sería, en el principio era, estaba o existía el logos. Pero esa frase literalmente así se traduce. Pero esa frase, ¿qué relación tiene con el resto de todo el pasaje? Entonces más adelante nosotros vamos a mirar, o si queremos hacer la traducción de todo para poder entender, tenemos entonces que tener el texto griego para saber hasta dónde el inicio de esa idea termina en los versículos posteriores. Nuestras Biblias españolas, sí, nos han dado una enseñanza didáctica de que se divide por versículos, pero la idea general no está en cada versículo. El texto griego va a tener entonces todo el párrafo general que nos va a indicar hasta dónde llega la idea. Si queremos entonces hacer una traducción de tal o cual versículo, tenemos que entender entonces cuál es la idea general del párrafo completo. Nos encanta mucho a nosotros aprender los versículos. Jesús lloró, pero es un versículo de Juan 11, pero ese Jesús lloró tiene un contexto general que para traducirlo tenemos que entender todo ese contexto general. Lo mismo aquí, en el principio era el logos, pero ¿qué significa con todo el contexto general? Entonces, los elementos importantes y necesarios que necesitamos es diccionario, gramática y un Nuevo Testamento en griego. También, si no tienen un Nuevo Testamento en griego, pueden buscarlo en el internet. Como yo les hice el análisis el análisis gramatical para traducir, una preposición en dativo, un sustantivo en dativo, un verbo irregular, un artículo y un sustantivo, no es porque queramos mostrar que sabemos traducir, no. Sabemos que sintácticamente, o la sintaxis, nos enseña el orden de las palabras. Y ese orden ya da un significado a nuestro escrito o a nuestra literatura que estamos leyendo. De esa forma, ese análisis nos va a ayudar para entender el sentido y posiblemente para ampliar un poquito más la traducción del texto
español que ya conocemos o ya sabemos. O por ejemplo, de que se está utilizando ese verbo era, estaba o existía, porque en algunas versiones en el principio estaba el verbo, como que no le damos la importancia a la palabra estaba. ¿Por qué? Porque no entendemos que es un verbo que tiene que ver con existencia y no de estar solo por estar, ¿entiende? Entonces necesitamos entender ese análisis gramatical y la función que está realizando cada una de esas palabras en el texto bíblico. Posiblemente, cuando uno traduce literalmente, no hay una coherencia en la traducción. Por eso tenemos que entender esa lógica de nuestro idioma, como la frase tradicional, sujeto y predicado. Sujeto, verbo y predicado. ¿Cuál sería el complemento? ¿A qué hace referencia? Entonces, tal o cual frase o tal o cual verbo, o quién es el sujeto de la acción, o quién está recibiendo, y también los tiempos. Entonces, en la traducción del texto bíblico necesitamos práctica y necesitamos no solamente conocer de memoria todos los elementos gramaticales que hemos mencionado, sino también tener un poquito de experiencia y de práctica en este sentido para poder entonces nuestra teología realizarla de forma correcta. El versículo 2 empieza con un pronombre y nuevamente se vuelve a repetir el verbo ser, estar o existir. Juntos en enarge prostonteon. Perdón. Vamos desde esa parte ya. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces el versículo 2 empieza con un pronombre personal, vuelve a repetir el verbo, vuelve a repetir la preposición, vuelve a repetir el sustantivo arge, pero después pone palabras no diferentes, pero que complementan la idea, prostonteon, las mismas palabras del versículo 1. Entonces, todo esto ya nos va a dar una indicación cuando traducimos qué es lo que está queriendo decir el autor de Juan. Creo que hemos caído en la comodidad de buscar palabras. Por ejemplo, quiero buscar la palabra pecado en griego y nos vamos al internet y nos da una palabra. Pero hay que entender que nuestra materia es griego bíblico. Cuando usted va al internet a buscar esa palabra, está dando palabras modernas, del griego moderno, que posiblemente algunas van a parecerse y van a ser casi igual. Pero cuando buscan palabras modernas no tiene nada que ver con el vocabulario, digámoslo así, teológico que tenemos en el texto bíblico. Entonces les recomiendo que no caigan en esa tentación y en esa comunidad, sino que busquen un diccionario que les pueda ayudar y ustedes mismos hacer el trabajo de traducción. Ustedes mismos hacer el trabajo de análisis gramatical y traducir por su propio esfuerzo, con la ayuda de estas herramientas y estos elementos que les he mencionado.